Bueno, en este video vamos a estudiar el principio de funcionamiento de los motores monofásicos de inducción. Vamos a tener un electroimán, dos polos que van a estar siendo excitados por una tensión alterna. En el rotor vamos a tener una espira que va a estar en cortocircuito. Nosotros sabemos que cuando tenemos una bobina va a generar un campo magnético que va a tener el eje dentro de la misma bobina, y al ser una corriente alterna el flujo va a ser alterno, y nos podríamos imaginar que si proyectamos la sombra del fibrón alumbrándonos desde enfrente, la sombra sobre el pizarrón te diría te muestra cómo va variando la intensidad del campo magnético. En algunos momentos va a ser máximo una dirección, va a decrecer, va a llegar a ser cero y va a crecer en otra dirección. Se puede demostrar que este campo magnético variable de eje fijo es el mismo que si tuviéramos dos campos magnéticos que tuvieran un flujo de la mitad de la intensidad que giren en sentido contrario, y en cada instante de tiempo el flujo total va a ser la suma de los dos. Cuando estén a 90 grados los dos, la suma te va a dar el flujo, y a medida que vayan decreciendo se van a ir anulando siempre las componentes en X y las de en Y van a ir sumando. Por lo que podríamos pensar que el efecto que resulta de excitar esta bobina con una corriente alterna es tener dos campos magnéticos rotantes en sentidos contrarios de la mitad del flujo que tendríamos en el único que en realidad existe. Esto produce que el par que se induce por cada uno de los flujos se va a anular, y estos motores no van a tener par de arranque. Así que los distintos motores van teniendo distintas estrategias para poder generarlo. Uno podría ser poner un bobinado acá y otro bobinado acá que esté en cortocircuito adentro de las bobinas principales, adentro del flujo, las bobinas que provocan el flujo principal. Sobre cada una de estas bobinas que esté en cortocircuito, al estar dentro de un flujo que varía en el tiempo, se va a inducir una FEM, va a circular una corriente, esa corriente va a producir un campo que va a tener un eje que va a estar desplazado del eje principal. Y estas dos bobinas en cortocircuito son las que me van a permitir tener esa cupla de arranque, aunque la cupla de arranque que tenemos con este método es muy bajo y tiene valores. Si nosotros graficamos cómo varía la cupla respecto a la velocidad, la cupla de arranque tiene valores cercanos al 30% de lo que es la cupla nominal. Es por esto que solamente se puede utilizar cuando tenemos bajas cuplas resistivas. Tienen una gran ventaja, es que son robustos, económicos y tienen poco mantenimiento. El resto de las variaciones que vamos a tener en los motores monofásicos es para poder mejorar esta cupla de arranque. Lo que vamos a hacer, este vendría a ser otro motor monofásico, que es un motor con un bobinado a fase partida. Lo que se haría es poner una bobina, vamos a representarlo con un esquema, así simplificamos el dibujo. Vamos a tener el rotor, un bobinado principal que va a estar siendo alimentado por una fase y el neutro. Y a 90 grados vamos a poner una bobina que me va a provocar un flujo que está desfasado 90 grados, ¿no?, en los ejes de cada uno. ¿Esto qué nos va a permitir, no? Esta va a ser la bobina X principal, esta es la bobina auxiliar. Vamos a tener circulando por esta rama una corriente auxiliar y acá una corriente principal. Esto nos va a permitir mejorar significativamente el par de arranque, y hay una ecuación que modela qué tanto mejora, que te dice que la cupla es proporcional a una constante por la corriente principal, por la corriente auxiliar, por el seno del ángulo que separa las dos corrientes. Es decir, que la cupla va a mejorar cuanto más grande sea la intensidad de corriente y cuanto mayor sea el seno del ángulo. Nosotros vamos a ver que si graficamos y elegimos arbitrariamente
la posición de la tensión en esta dirección, vamos a tener una corriente principal que se va a encontrar muy desfasada respecto a la corriente porque tiene una impedancia reactiva grande y una corriente auxiliar que va a estar menos desfasada. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer para poder mejorar la cupla es aumentar el seno del ángulo. Si nosotros llegamos a hacer que este ángulo sea de 90 grados, el seno de 90 grados va a ser 1, por lo tanto tendríamos el máximo valor de cupla que nos permitiría. ¿Qué podríamos hacer para mejorar el valor de la cupla de este motor? Es hacer que esta reactancia, acuérdense que nunca es puramente inductiva, sino que tiene una componente resistiva, y que si nosotros disminuimos la sección del cable, hay que acordarse que la resistencia es proporcional a la resistividad, al largo inversamente proporcional a la sección. Por lo tanto, si disminuimos la sección, aumenta la resistencia. Al aumentar la resistencia, la corriente auxiliar va a pegarse aún más a la tensión, porque va a tratar de perseguir y intentar estar en fase, por lo tanto el ángulo se incrementará más. Esta bobina solamente funciona en los primeros instantes de tiempo mediante un interruptor centrífugo que va a hacer que se desacople la alimentación en el momento que se alcanza un 70% de la velocidad de giro. Lo que vamos a obtener en este caso son las siguientes curvas características. Esta vendría a ser la cupla que nosotros tendríamos solamente con la bobina principal, y esta es la cupla por la bobina principal más la bobina auxiliar. Si tuviéramos solamente la cupla del flujo principal, vamos a ver que en el arranque es nulo, por lo tanto vamos a necesitar esta bobina auxiliar que nos va a permitir un par de arranques y que una vez lleguemos al 70% de la velocidad se va a desactivar, se va a desenergizar esta bobina auxiliar. De esta forma nosotros vamos a obtener una cupla de arranque que va a ser 1,5 veces la cupla nominal. Es decir que la cupla de arranque va a ser igual a 1,5 veces la cupla nominal. Recordemos que estos son valores aproximados porque va a depender específicamente de cómo podemos hacer para mejorar esto. Ahora, hay un motor monofásico que se llama motor a capacitor que está directamente relacionado en cómo hacer más eficiente esta cupla a través de un aumento del ángulo. Nosotros sabemos que si agregamos un capacitor en esta rama, lo que vamos a hacer es que la corriente que circule en esta rama, si es predominantemente capacitivo, va a adelantarse respecto a la tensión que lo está alimentando. Entonces la corriente auxiliar dejaría de tener esta posición y pasaría a tener esta posición. Así aumentamos aún más el ángulo θ y logramos mejorar la cupla motora. De esa forma vamos a tener una cupla de arranque aún mayor. Y otra mejora que se puede realizar sobre estos motores es para mejorar el coseno de phi, agregar en paralelo al flujo principal, al bobinado principal, un capacitor que nos va a mejorar el factor de potencia del artefacto.